Palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, de los versículos 26 al 43. Esta parte tan importante de la Escritura, que lleva por título en la versión Reina Valera 1960, la crucifixión. Dice la palabra del Señor Jesús. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La crucifixión, palabra fundamental en nuestra fe. Llegamos, hermano, al evento más importante de la vida del Señor Jesucristo, razón por la cual dejó su trono en el cielo y se hizo carne y habitó entre nosotros. Si no hubiera muerto en la cruz, su ministerio no nos hubiese afectado positivamente a todos los creyentes. Sin embargo, a muchos les cuesta creer a simple vista que la muerte de un hombre en Jerusalén, allá en el siglo primero, en el día de Pascua, el 14 de Nisan, tenga tanto valor para nuestra vida, tanto valor para nuestro destino final y el de todos los habitantes de la tierra. Cuesta entender su obra, no es fácil que alguien pueda llegar a la fe. Esto es obra de Dios. Creer que Jesús fue crucificado es fundamento de nuestra fe. Creer con firmeza, aún en medio de los peores sufrimientos, de las peores pruebas, será indispensable para que nuestro premio final siga plenamente vigente. Y dice la escritura ahí en Lucas 23, 26, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Simón de Cirene, un nombre que aparece aquí en la escritura, era de origen africano, procedente de Libia, de la costa norte de África, y había venido desde allí a adorar a Dios para la fiesta de Pascua en Jerusalén. Cuando se derramó el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés,
También había gente procedente de Cirene, dice la Escritura, y más allá. Eso aparece ahí en Hechos capítulo 2, versículo 10. También son mencionados unos judíos procedentes de Cirene, allá en Hechos capítulo 6, versículo 9. El evangelista Marco, por ejemplo, dice que Simón de Cirene era el padre de Alejandro y de Rufo. Aparece ahí en Marcos 15, 21, cuando describiendo el proceso de la crucifixión, dice que obligaron a uno que pasaba, que se llamaba Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. ¿Por qué escribe esto Marcos? Porque seguramente Alejandro y Rufo eran conocidos para los que escucharon y leyeron su evangelio. El apóstol Pablo también menciona a un tal Rufo, discípulo de Jesús, en su carta a los romanos. Ahí en Romanos 6:13 dice el apóstol Pablo, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Es decir, el apóstol Pablo llegó a conocer profundamente a Rufo y a la madre de Rufo, de tal manera que el apóstol Pablo dice que es su propia madre. Por esta palabra se entiende que la esposa de Simón de Cirene y su hijo Rufo, y probablemente también su hijo Alejandro, que menciona el evangelista Marcos, se convirtieron del judaísmo al cristianismo y fueron verdaderos discípulos del Señor. Dice Lucas que Simón de Cirene venía del campo a la ciudad de Jerusalén. Y casualmente entonces, mientras pasaba por allí, fue obligado a cargar el madero de la cruz de Jesús. A Simón de Cirene obligaron a llevar una cruz que aparentemente no era su cruz, pero a la verdad era su cruz, la que llevaba injustamente Jesús. Así como Simón de Cirene debió también cargar con el madero de la cruz. Cada discípulo de Cristo es llamado a cargar con su propia cruz y seguir de cerca al Señor Jesús. Juan en su Evangelio en el capítulo 19, versículos 16 y 17 dice, tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Es decir, no es que Simón de Cirene tuvo que llevar la cruz de principio a fin, sino que primero Jesús salió cargando la cruz y debido a las graves heridas de la flagelación, ya no pudo continuar su camino y entonces fue elegido al azar este Simón de Cirene para que siguiera con ello. Pero usted ya sabe, nosotros conocemos a Dios. Dios no hace cosas al azar. Dios permitió que Simón de Cirene fuera pasando por allí y había algo preparado para él, su esposa y sus hijos. Según la ley romana, un judío estaba obligado a llevar una carga hasta por una milla, si un soldado romano se lo pedía. Esto, ¿cuánto es una milla? Son 1,6 kilómetros. Esto, por lo tanto, fue algo obligado que tuvo que asumir Simón de Cirene. No es que este hombre se ofreció voluntariamente. No podía negarse sencillamente, pues si lo hacía, si se negaba, podía ser severamente castigado y condenado incluso a muerte. Nuestro Señor, primero, vean ustedes, tuvo que llevar su propia cruz, que era en realidad la nuestra, pero siendo incapaz de seguir por sus severas lesiones físicas, la cruz fue puesta obligadamente sobre otro, un caminante cualquiera para que la llevase por Jesús. Pero Dios permitió que ese caminante cualquiera, por pura misericordia hacia Simón de Cirene, fuera él y no fuera otro. Dios tenía planes para él, su esposa, sus hijos. Y dice que pusieron encima la cruz, sobre los hombros y la espalda de Simón de Cirene, para que cargara el madero de la cruz por el Señor Jesús. Fíjense ustedes, hermanos, cómo son las cosas de la vida. Años más tarde, los hijos de Simón de Cirene y su esposa eligieron voluntariamente, no obligadamente, voluntariamente, cargar cada uno su propia cruz y seguir al Maestro, seguir al Señor Jesús. Lo que son las cosas de la vida, lo que son las cosas, los planes de Dios que tiene para nuestra vida. Son increíbles, maravillosos nuestro Dios. Un día cualquiera la vida nos sorprende con algo inesperado,
como fue sorprendido Simón de Cirene. Al principio puede que nos resulte odioso, tedioso, injusto, pero luego, días o años después, entendemos que aquello fue la mayor bendición que nos pudo haber ocurrido. La familia de Simón de Cirene fue afectada profundamente por el Evangelio. Ellos lo entendieron plenamente y cada uno luego tomó su cruz voluntariamente para seguir a Jesús. Ya no por obligación, sino por voluntad propia. Arriesgando, recuerden ustedes, en aquel tiempo, con ello la vida, si eran sorprendidos por los enemigos de Jesús. Jesús decidió tomar su cruz voluntariamente, que fue impuesta, ya saben ustedes, por la condena de Pilato, la injusta condena de Pilato. Luego un hombre cualquiera fue elegido al azar por los soldados romanos para que llevara obligadamente la cruz. Este es el camino de salvación, hermano. Algunos entran casi por obligación cuando le pasan cosas muy sorpresivas, con pesadas cargas sobre sus hombros. Pero si obedece al llamado y sigue las indicaciones, esto afecta a toda su casa con su obediencia. Nos guste o no, nos parezca bien o no, entendamos todo o no entendamos casi nada. Que cada uno tome su cruz del Evangelio y siga al Salvador. Que sin darnos cuenta, otros cercanos, tal vez nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, que nos miran, que conocen nuestra historia, serán afectados para la bendita salvación por esta bendita cruz que nos fue impuesta. Pero todo comienza porque debemos obedecer la orden, nos guste o no nos guste, de tomar la cruz de Jesús y avanzar por el camino. Aunque sea al principio incomprensible, difícil, tedioso y hasta que nos parezca injusto o que esté totalmente fuera de nuestros planes iniciales. Debemos creerle al Señor. Hay alrededor nuestro, así como habían alrededor de Simón de Cirene, muchos observadores de la multitud que se quedaron solo mirando como aquel africano tomó la cruz de Jesús. Tal vez solo sonrieron burlándose lo que le había tocado al otro, o asustados también. Otros no entendieron nada, otros pasaron de largo y no les importó. Así es el comportamiento de las personas que están a nuestro alrededor. Pero para Simón de Cirene, esto cambió su vida para siempre. Y millones de personas del mundo entero conocemos el nombre de Simón de Cirene y una pequeña parte de su historia. Gloria a Dios entonces cuando nos pasan cosas que luego son gran bendición para nuestra vida, aunque al principio no las entendemos. Y luego dice Lucas capítulo 23, versículo 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Solo Lucas menciona esta escena en que las mujeres lloraban lamentándose de todo lo que le estaba ocurriendo tan sorpresivamente a su maestro Jesús, mientras lo llevaban por las calles de Jerusalén rumbo a su ejecución. Al parecer su llanto era muy evidente, llamando la atención de la multitud y del mismo Señor, que agobiado, mal herido, iba rumbo a su crucifixión. Y dice Lucas capítulo 23, versículo 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. El Señor no está demasiado ocupado, fíjense ustedes, para no escucharnos y vernos. No es que necesite ayudantes, como dicen por ahí otras creencias, que Dios necesita de algunos ayudantes y que por eso nosotros debemos entregarle nuestras oraciones a ellos. No, el Señor siempre está dispuesto a escucharnos. Nunca está tan ocupado, ni siquiera en ese momento en que estaba debilitado, herido, escuchó el llanto de las mujeres y le respondió. Fíjese muy bien usted que a pesar de que estaba tan adolorido, sufriendo, pudo oír el lamento y entregarles una respuesta. Jesús, al oír aquellos lamentos por él, no es que los rechazara, sino que aprovecha la gran ocasión para profetizarles sobre los futuros sufrimientos que vendrían y que serían muchísimos más terribles que lo que estaban ellas presenciando. Les dijo que no lloraran por él,
sino por ellas mismas y su descendencia. Pero, ¿quiénes eran estas mujeres de las cuales habla el evangelista Lucas? El Señor Jesucristo las llama hijas de Jerusalén. Ponga atención en esto. Estaban metidas en medio de una gran multitud presente en la ciudad venida de Jerusalén. Venían personas de Jerusalén y de todos los alrededores. Aparentemente las que lloran no son aquellas mujeres galileas que eran discípulas del Señor, que lo acompañaban a todas partes, que eran sus cocineras, que eran las personas que lo apoyaban, que seguramente lavaban la ropa y hacían otras tareas, sino que estas llamadas hijas de Jerusalén que lloraban eran mujeres creyentes procedentes de allí mismo, de la ciudad de Jerusalén. Y el Señor les dice, no lloréis por mí. Hermanos, el noble espíritu de compasión del Señor no se enfoca en sus grandes padecimientos. Fíjense, el Señor estaba con grandes preocupaciones, grandes dolores, grandes padecimientos. Pero sin embargo, le dice que en ellas tienen que enfocarse, que allí está el problema. Ellos son los que van a tener problemas. En ellas mismas que se lamentaban, iban a estar luego esos lamentos. Anticipa un gran sufrimiento que tendrían que pasar aquellas mujeres, aquel pueblo incrédulo del cual formaban parte. Y dice la escritura ahí en Lucas capítulo 23, versículos 29 y 30. Y le dijo el Señor, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. El Señor hace referencia al terrible juicio que pronto caería sobre Jerusalén. Sabía que en tan solo 40 años más, sí, 40 años más, los romanos destruirían Jerusalén y el templo arrasando con todo, arrasando con el pueblo entero, haciéndolo desaparecer como nación. En aquel tiempo, en el año 70, precisamente, habría grande lamentación de las mujeres hijas de Jerusalén. Hermanos, también esta puede ser una cita que hizo el Señor del libro de Oseas, que había sido escrito unos 700 años antes de Cristo, ahí en Oseas 18, cuando dice la Escritura, y los lugares altos de Abén serán destruidos, el pecado de Israel. Crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Palabras parecidas, similares como le dijo el Señor. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Como un recuerdo de esta profecía dicha 700 años ante Cristo por el profeta Oseas, que habla del juicio de Dios sobre Israel, el reino del norte, y que por haberse dado a la idolatría, abandonando la ley de Dios, el profeta Oseas le habló en aquellos años, 700 años ante Cristo. Por lo cual el Señor, hermano, ahora, tomando este mismo texto, dirán a los montes cubrirnos y a los collados caer sobre nosotros. El Señor anuncia con esas mismas palabras el castigo y destrucción de Jerusalén. Claro, esta palabra de Oseas ya se había cumplido cuando Israel fue llevado en cautiverio a Asiria y fue destruida toda la región habitada ahí por los israelitas, que fueron llevados cautivos. Luego se cumplió con el reino de Judá, incluidos los habitantes de Jerusalén, cuando fueron llevados también cautivos a Babilonia, y allí fue completamente destruido el templo que había en Jerusalén en aquellos años, por ahí por el año 600 antes de Cristo o 500. Pero también se cumplió en el siglo primero, 40 años después de esta palabra dicha por el Señor Jesús. Ahí en el siglo primero, en el año 70, cuando el general Tito, encabezando al ejército romano, destruyó completamente la ciudad de Jerusalén y arrasó con su grandioso templo. Pero fíjense ustedes, esta palabra que es profetizada en una parte de la escritura se cumplió, se está cumpliendo y se cumplirá, y eso ocurre muchas veces. También esta palabra dicha a estas mujeres ahí en el siglo primero es para todo aquel auditor o lector que se lamenta por los graves sufrimientos de Jesús allí en el siglo primero, en aquel día de Pascua en Jerusalén. Pues fíjense ustedes, vendrá también un gran lamento al final del tiempo. Grande lamentación para todos aquellos que rechazaron o despreciaron la obra del Señor. He aquí nuestros hijos y nietos y descendencia en general
Los incrédulos que no quieran llegar en arrepentimiento a los pies del Señor padecerán de los juicios de Dios. Aquellos que no creyeron la obra de Cristo o que no perseveraron en su evangelio. ¿De qué evento entonces puede ser también? Claramente de un evento que aún no ha ocurrido para nosotros. El Señor se refería también al juicio final, tal cual lo escribiría años más tarde el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, con las mismas palabras. Apocalipsis 6, versículos 16 y 17. Y dice la Escritura, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Qué maravillosa la Escritura, que hay textos, profecías que están dichas, cumplidas una vez y que tienen que volver a cumplirse. Y avancemos con la Escritura de hoy. Dice Lucas capítulo 23, versículo 31. Dijo el Señor, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué nos hará? La Escritura, hermanos, a veces nos trae proverbios antiguos. Este proverbio es difícil de interpretar. Algunos lo interpretan así. Si Jesús, que era inocente, o sea, árbol verde que tenía vida, vida real, vida eterna, sufrió en manos de los romanos de esta manera, ¿qué sucederá con los judíos culpables o con todos los habitantes culpables, árboles secos, sin vida? Dice el Señor, serán solo para prenderle fuego. Un árbol verde naturalmente resiste más al fuego. Por el contrario, el árbol seco es su propio combustible cuando enfrenta el fuego. Es decir, hermanos, si tales sufrimientos cayeron sobre el inocente Jesús, el santo Cordero de Dios, qué gran sufrimiento estará preparado para los pecadores que provocan el fuego de Dios, que provocan los juicios de Dios. Jesús dice en el fondo, si a mí, el árbol viviente, árbol verde, me hacen estas cosas, ¿qué les sucederá a ustedes, incrédulos o personas que no entienden, árbol seco sin vida? El proverbio judío sugiere que si sus propios sufrimientos eran grandes, los sufrimientos de los israelitas y de los incrédulos serían aún mayores. Si el Padre, fíjense ustedes, llenó al Hijo del sufrimiento de la flagelación, siendo inocente, tuvo que soportar la corona de espinas y las burlas y todo, y tuvo que también ir a la cruz. Aún a pesar de haber sido declarado 3 veces inocente por su juez Poncio Pilato. Imagínense, ¿qué hará Dios juez justo y severo con aquellos pecadores que se hicieron árbol seco, que se hicieron generación corrupta y mala, sin vida espiritual? Terrible los sufrimientos, terrible las condenas a la cual pueden llegar, terrible los juicios de Dios. Los amargos sufrimientos de nuestro Señor Jesús deben hacernos meditar, hermano. Cuán severo es el juicio de Dios sobre el pecado de todos los que precisamente cargó el Señor. Sus padecimientos nos debieran alertar sobre la dura que es la justicia de Dios. Es dura. Imagínense cómo Dios trató a su Hijo Jesús. Los mejores hombres santos, comparados con Cristo, son árboles absolutamente secos. Yo sin Cristo soy un árbol seco. Usted sin Cristo es un árbol seco. Necesitamos la vida que nos da el Espíritu Santo de Dios, viviendo, haciendo vida en nosotros. Una vida real, una vida espiritual nueva, que nos bendice, que nos cambia, que nos transforma a la imagen de Dios. A la verdad, hermanos, aquellas mujeres deberían lamentarse por sus propios sufrimientos que vendrían como castigo. Y no solo aquellas, sino todos aquellos que se lamentan por lo que le pasó al Señor, pero no entienden su obra. Cuán severísima será también la condenación de los pecadores en el juicio final, hermano. Cuán grandes serán los lamentos en el infierno eterno. Ciertamente no nos gusta hablar de esto, pero el Señor fue claro y habló mucho de la condenación preparada para los injustos, para los árboles secos. Él mismo condenó la higuera cuando no dio frutos y esta higuera se secó. Hermanos, el camino doloroso hacia la cruz nos habla fuerte y claro
del destino final de los transgresores obstinados que no se arrepientan y que han desechado el único camino de salvación, que libra del fuego eterno preparado para aquellos árboles secos. Por eso es necesario predicar este evangelio para que más árboles secos se conviertan en árboles verdes por la obra del Espíritu Santo de Dios en ellos. Y dice la escritura ahí en Lucas capítulo 23, versículos 32 y 33. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús no iba solo camino a la cruz. También iban con él aquellos dos ladrones que habían tenido la misma condena de ser crucificados aquel día por sus delitos. Barrabás, Barrabás quedó liberado de aquella condena, pues Cristo tomó su lugar. Cuando arribaron al monte Calvario, que proviene de la palabra latina calavera, o también llamado Gólgota, fueron crucificados los tres, Jesús y los dos ladrones, quedando, como usted ya sabe, el Señor en la cruz de en medio. Y se cumplió con aquel hecho, la escritura de Isaías 53:12, del profeta ahí unos 700 años antes de Cristo, y fue contado con los pecadores. Sí, el Mesías fue contado con los pecadores, pues fue crucificado también en medio de pecadores. Lucas capítulo 23, versículo 34, dice la escritura, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y a pesar, hermano, de los terribles dolores que aquellos verdugos le estaban causando a nuestro Señor, Él no mermó en su amor, ni en su perdón hacia ellos. Y el Hijo de Dios, sufriendo gravemente, grandemente, clamó al Padre Celestial por el perdón de sus verdugos. Qué tremenda misericordia, qué tremendo amor de Dios. El fundamento de aquella extraña solicitud era que ellos no sabían la maldad horrible que estaban cometiendo. No sabían que Él era el Salvador del mundo. Y con esto se cumplió la escritura antigua que decía también el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 12. Habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué tremendo es el Señor, hermano. ¿Quién de nosotros estaría orando, clamando, si alguien nos está haciendo terrible daño? Nos está haciendo sufrir de una manera horrible. Tenemos que tener solo el Espíritu de Cristo para ser capaces de orar por los transgresores, como decía el profeta Isaías, que así haría precisamente el Mesías. Y dice también Lucas que repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Como era costumbre, hermano, las víctimas eran desnudadas y sus ropas entregadas al séquito de la crucifixión. Es el cumplimiento también de la profecía de David, 1000 años antes de Cristo, ahí en el Salmo 22:18, que decía, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Tremenda la escritura. La gente a veces dice, no, si la Biblia es un libro cualquiera. Ja, no tienen idea en lo que están hablando. David, 1000 años antes de Cristo, escribió aquel hermoso Salmo 22 que nos habla muchos detalles de la vida y muerte de nuestro Señor ahí en la cruz. Era costumbre, hermano, que la cuadrilla de soldados se repartía las vestimentas de los crucificados, que eran colgados semidesnudos. Y David, sin tener idea, porque en ese tiempo no existía la muerte por cruz, escribió, inspirado por el Espíritu Santo, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Luego dice Lucas ahí en el capítulo 23, versículo 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Qué maldad más grande, hermano. La morbosidad del ser humano traspasa los límites. No contentos de haber logrado su objetivo de crucificar a Jesús, aquellos gobernantes judíos se quedaron allí, al pie de la cruz, burlándose de Jesús, de su compatriota,
de aquel que tenía la misma fe judía, mientras éste sufría a consecuencia de sus graves heridas y de aquel cruel castigo mortal de estar colgado en una cruz. Qué maldad más grande, hermanos, de aquellos hombres religiosos que en el día de Pascua, de gran fiesta religiosa donde ellos adoraban a Dios, agradecían a Dios por tan grande liberación, no se daban cuenta que estaban burlándose precisamente del enviado de Dios. Se burlaban de aquel, de su mismo pueblo que predicaba la palabra de arrepentimiento por toda Judea, Galilea y hasta Samaria, y no fueron capaces de reconocerlo, de reconocer al Cristo que tanto habían estudiado desde niño y que lo predicaban y que lo esperaban. Y fíjense, se cumplió la escritura milenaria también del Salmo 22, capítulos 7 y 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y estos hombres se burlaban de él y decían que se salvara a sí mismo, si que realmente era el Cristo. La escritura, hermano, también profetizaba sobre el sufrimiento del Cristo en el Salmo 22, versículo 16. Decía ahí la escritura, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y justamente, hermano, una cuadrilla de perros, así eran llamados por los judíos, los romanos, y también llamaban perros a los no creyentes. Justamente una cuadrilla de perros fueron los que horadaron las manos y los pies del Señor para crucificarlo. Y repito, ponga atención que en el año 1000 antes de Cristo, cuando David escribió este Salmo 22, no existía la costumbre de crucificar ahí en tierras de Jerusalén. Y dice la escritura ahí en Lucas capítulo 23, versículo 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Todo parecía, hermano, un completo desastre para el Señor Jesús. Hasta los soldados se unieron al descrédito de Jesús y le escarnecían, para que también, una vez más, se cumpliese la escritura, que todos los que me ven me escarnecen, incluidos los soldados. Era costumbre, hermano, también de ofrecerle un poco de vinagre mezclado con otras sustancias como hiel, para inhibir el dolor y también para humedecer los labios secos de los crucificados que al estar desangrándose presentaban síntomas de anemia aguda, una boca seca, sintiendo mucha sed a causa de su hipovolemia, es decir, poco volumen de sangre circulante, a causa de la anemia, a causa de la sangre derramada. Esto era también el cumplimiento del Salmo de David 1000 años antes de Cristo, aquel Salmo 69, versículo 21, donde decía, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Tremendo, tremendas las profecías de la Biblia, hermanos, cómo se cumplen. Mateo también, el capítulo 27, versículo 34, hablando de esto mismo, dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, tal cual el Salmo 69, versículo 21 lo profetizaba. Y dice Mateo, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Y en aquella hora, hermano, se cumplió entonces esta profecía milenaria ante los ojos de todos estos mirones. Pero ellos no entendían lo que veían. Y sin darse cuenta, cumplían la escritura cuando se burlaban, cuando unos pasaban meneando la cabeza y decían un par de cosas delante del Señor, ofendiéndolo. Lucas capítulo 23, versículo 37, dice la escritura, y diciendo estos soldados, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Claramente, hermano, nosotros entendemos hoy que él no podría salvarse a sí mismo y ser el salvador de otros. Este era el plan de Dios. Tenía que ser así. La única posibilidad que tenemos era que fuera así. El Señor, hermano, no solo tenía poder para salvarse a sí mismo y fulminar a todos los mirones,
a todos los enemigos suyos que estaban allí, pero él lo quiso así porque era el plan de Dios, que muriese un justo injustamente para pagar con su sangre derramada la deuda de todos nosotros los injustos. Él no solo es rey de los judíos, sino que es rey de reyes y señor de todos los señores del universo. Realmente él es más que rey de los judíos y se podía también salvar a sí mismo, pero no era el plan del Señor. Como rey que es y era, él hizo lo que quiso y quiso en ese momento entregar su vida de esa forma cruel para cumplir su misión secreta de derramar toda su sangre para limpiar nuestros pecados, para que se cumpliera que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tenía que ser entonces derramada la sangre del Cordero aquel día de Pascua para que fuéramos liberados de la esclavitud del pecado, tal cual fue liberado en el día de Pascua los judíos de ahí, de la esclavitud de Egipto. Lucas capítulo 23, versículo 38, dice la escritura. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Con frecuencia, hermano, la persona condenada llevaba la acusación por la cual había sido condenada. Un titulus que se llama, que era un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Cristo fue crucificado porque según sus acusadores era un judío que se creía rey en territorio romano. Pilato entonces lo interpretó de esa manera. Este es el rey de los judíos. Y por eso ordenó esta inscripción sobre la cabeza de Jesús como causa de la condena a muerte. Mateo también escribió lo mismo ahí en Mateo 27:37, que pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este Jesús, el rey de los judíos. Marcos lo escribió ahí en Marcos 15:26, y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Juan lo explica también de la misma manera y le añade más detalles. En Juan capítulo 19, versículo 19 al 22. Y dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos, el llamado INRI. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Y dice Juan ahí en el capítulo 19, versículo 22. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Y dice Lucas capítulo 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Por tercera vez, alguien le pide a Jesús que se salve a sí mismo. Primero fue la muchedumbre, el pueblo y los gobernantes religiosos judíos que se quedaron allí mirando. Luego los soldados que le dijeron, sálvate a ti mismo. Y finalmente uno de los ladrones que le injuriaba le empezó a decir lo mismo. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Fíjense ustedes en un detalle que deben ustedes analizar, estudiar los cuatro evangelios. Al comienzo de la crucifixión, hubo un ambiente hostil de parte de sus dos compañeros de cruz, de aquellos dos ladrones. Marco en el capítulo 15, versículo 32, lo detalla de esa manera. Dice, también los que estaban crucificados con él le injuriaban, en plural, es decir, los dos ladrones le injuriaban. Mateo también dice lo mismo en Mateo 27, 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Interesante detalle de esto, de Marcos y Mateo. Pero acá Lucas dice, ahí en Lucas capítulo 23, versículo 39, que uno de los malhechores ahora le injuriaba, tomando como la mayoría allí presente la actitud de injuriarle y decirle que se salvara a sí mismo. Pero fíjense ustedes que
Cuando a Jesús lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando le injuriaba, no respondía nada. Si tan solo tuviéramos también esa parte y lo lleváramos a la práctica en nuestra vida diaria, cuando nos injurian una vez, dos veces, tres veces, mantener la serenidad, que el Espíritu de Dios nos gobierne nuestra lengua, nuestros pensamientos, nuestros gestos, para no pecar contra Dios y para hacer la voluntad de Dios e imitar al Señor. Cuando le injuriaban, cuando le maldecían, una, dos, tres veces y más, no respondía con maldición. Y dice, hermano, en la escritura ahí, Lucas capítulo 23, versículo 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Qué fantástico es esto, hermano. Luego algo cambió con el paso de las horas. Al principio los dos ladrones le injuriaban, dicen Mateo y Marco. Los dos ladrones crucificados le injuriaban, pero algo cambió radicalmente de postura a uno de ellos. Y no solo lo defendió frente al otro ladrón que lo seguía injuriando, sino que a oídos de los que estaban allí, en presencia de todos esos mirones, públicamente hizo una increíble declaración pública de su fe y conversión en aquel poco rato. Muchos, fíjense ustedes, usan la conversión a última hora de este ladrón como la esperanza que algún incrédulo que falleció haya clamado a última hora pidiendo perdón. Pero fijémonos muy bien, hermano. ¿Qué fue lo que hizo exactamente este ladrón moribundo que al principio le injuriaba y que luego, después de un rato, terminó siendo convertido al Evangelio y creyó en el Salvador? Fíjense, este ladrón reconoció su propia maldad y reconoció el justo castigo que merecían. Reconoció la inocencia de Jesús. Y no solo eso, reconoció públicamente ante muchos testigos como el Salvador suyo. Creyó que era un rey que tenía un reino que vendría luego. Creyó que moriría, pero resucitaría para volver con poder y gloria a aquel que estaba allí, al cual acusaban que era un falso Mesías, que era un falso Cristo. Definitivamente este ladrón creyó que aquel moribundo del centro era el rey esperado, el Salvador, el Cristo. Imagínense, tremenda fe. Se estaba muriendo al lado el Señor Jesús. Se estaba desangrando. Y sin embargo, él vio al Salvador ahí al lado suyo. Después de un rato, después que antes lo estaba injuriando. Y no solo lo vio como alguien que podía resucitar y salir de allí, de esa situación, sino alguien que tenía autoridad para otorgarle un lugar en su reino. Claramente, hermano, este ladrón conocía las escrituras. Los dos conocían la escritura. Los dos eran judíos. Pero al principio este ladrón no entendía quién realmente era Jesús el que estaba en medio. Pero luego algo pasó. Entendemos que Dios lo iluminó. La luz que estaba al lado suyo iluminó sus densas tinieblas. Y este ladrón conoció a Cristo allí en sus últimas horas. Cuando nadie a esa altura lo entendía, hermano. Ni los discípulos más cercanos del Señor. Aquel ladrón lo entendió plenamente. Nadie, ni los apóstoles, comprendían qué pasaba con aquel gran maestro que los había alucinado con sus milagros y sus enseñanzas en los últimos 3 años de ministerio. Pero aquel pecador de al lado, que moría por sus pecados, vio la luz del Salvador antes de bajar al infierno y le fue otorgada misericordia, el bendito perdón, cuando el Señor le aseguró un lugar especial con él. Y le decía, fíjense ustedes, al otro ladrón, ni aun tú temes a Dios. El tú era enfático, hermano. Ni aun tú temes a Dios. Que injurien otros, pero ¿te atreves tú estando a las puertas de la muerte aquí crucificado junto conmigo? ¿No tienes temor de Dios
de tu juez justo al cual enfrentarás en un poco tiempo más? Imagínate la defensa, cómo lo interpela el ladrón al otro ladrón. Le dice, estando en la misma condenación, ¿te atreves tú no temer a Dios? Él había sido condenado por sus malas obras, pero aún muriendo seguía en incredulidad aquel otro ladrón. Cuando la vida se le escurría de las manos, seguía siendo incrédulo. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Si esta es una verdad que hoy día la hemos vivido muchas veces. Qué terrible cuando los incrédulos mueren lentamente, estando plenamente conscientes que mueren. Y aún así, no se arrepienten de su pecado. No tienen temor de lo que viene después. Pero ahí está la bendita luz del Señor que pudo iluminar a este ladrón. A la verdad, nosotros, le dice este ladrón, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Mira cómo cambió la injuria por alguien que ahora ve la verdad, ve la luz, reconoce su maldad y que es justo que sean castigados por sus pecados y mueran por ello. Reconoce los peores de sus crímenes y merecimientos. Reconoce que merece el castigo. Y además, con esta interpelación que le hace al compañero, quiere que entienda, quiere que conozca al que tienen al medio. De algún modo le predica también a su compañero de cruz para que se arrepienta a tiempo. Aún le quedan minutos de vida, horas de vida, no se sabe. Aún ellos podían los dos arrepentirse. Le habla para que no sea condenado al infierno, para que no padezca la muerte eterna. Pero ya sabemos, su predicación no dio resultado en ese momento. El otro ladrón, según entendemos, no se arrepintió. Pero fíjense ustedes, esta frase que están aquí, que estamos leyendo, hermano, ha traído al arrepentimiento a miles de personas a lo largo de la historia que han leído estas palabras del ladrón en la cruz, que han oído su predicación, que han oído de su conversión aquí en aquellos últimos momentos de vida. Y ha traído también al arrepentimiento a muchos. Tal vez, hermano, la predicación que tú puedes hacer hoy o que yo puedo hacer no convierta hoy día a nadie. O a los que están en nuestro tiempo, a los que escuchen, tal vez no se conviertan. Pero puede ser el día de mañana, el próximo decenio, el próximo milenio, no sé. Pero puede ser que cuando no estemos acá, hermano, nuestro testimonio sea un imán que atrae al Señor a decenas y a miles de personas para la gloria de Dios. Y el ladrón seguía insistiéndole que aquel que estaba al centro, más este ningún mal hizo. Y reconoce, hermano, a la inocencia de Jesús, que injustamente está siendo castigado de crímenes que no ha cometido. Logra ver ahora claramente la pureza del Salvador. Hace un rato atrás lo injuriaba, pero ahora lo ve claramente. Observe de nuevo, hermano. Observe la confesión franca y la condenación genuina de sí mismo que hace aquel ladrón arrepentido. Su claridad del estado espiritual de Jesús, que es santo, que es puro. Y la claridad para darse cuenta también que su otro compañero efectivamente merece la cruz. Y también aquel deseo de este ladrón arrepentido de traer al otro ladrón que injuriaba a un arrepentimiento, a un darse cuenta, ahora mismo, cuando todavía había tiempo. No es cualquier historia la del ladrón en la cruz, hermano. No es alguien que dijo un par de palabras a última hora o recitó de memoria una oración o repitió una oración que alguien le sugirió. Hay una verdadera conversión de alguien que está muriendo. Así que, claro, nosotros queremos que ojalá vamos a ver un enfermo incrédulo tal vez en su lecho de muerte y le decimos, repita conmigo esta oración, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis pecados. Pero no, hermanos, no es tan así como repetir como loro algo. Tiene que haber real arrepentimiento.
Lucas capítulo 23, versículo 42. Dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dijo a Jesús, lo mejor que puede hacer un pecador es confesarse ante el Señor Jesús en una línea abierta y directa. Si tienes que decir algo, tienes algo en tu corazón, dilo a Jesús. Sí, Él te escucha, Él te oye, Él oye tu oración, oye tu clamor, tus penas, tus dolores, tus pruebas, tus dificultades. Y aquel ladrón, teniendo a Jesús al lado, dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjese que no habla de algo que ocurrirá justo en ese momento, sino que ahora habla del futuro, de su futuro. El ladrón le pide al Señor, acuérdate de mí algún día, en el futuro, cuando vengas en tu reino. Imagínese la fe de aquel hombre que estaba muriendo. Acuérdate, le dice. Está hablando que aquel que está muriendo al medio seguirá vivo después del sepulcro. Y él mismo también seguirá vivo después del sepulcro. Sabía que había resurrección. Y le dice, acuérdate de mí, le dice al Señor Jesús. Entiende, hermano, que la salvación es personal. No le dice, acuérdate de nosotros, los que estuvimos al lado tuyo aquí en la cruz. Le dice, acuérdate de mí. No pide por él y su compañero, pide solo por él, no porque sea egoísta, sino porque entiende que la salvación es personal. Solo por él porque sabe que este es un trámite personal e intransferible. Enfrentarse al Salvador, hablar con Jesús y pedirle su perdón, su misericordia. Y le dice, cuando vengas en tu reino, hermano. No un venir ahora, sino este ladrón habla de una venida que ocurrirá en el futuro, una segunda venida. Este ladrón arrepentido acaba de arrepentirse y tiene una fe increíble, aplica todo lo que ha aprendido durante años tal vez. Cree, fíjense ustedes, que el que muere allí al medio, al lado suyo, es el verdadero Cristo que volverá resucitado como rey de un reino que traspasa la muerte. Está convencido que aquel vendrá de nuevo en un reino, siendo el rey. Él habla que cree en un reino más allá del sepulcro, porque no es concebible que él hubiera esperado que bajara de la cruz para establecer algún reino temporal en ese momento. A este reino llama él tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Precisamente el esperado reino del Mesías. No es cualquier declaración de un moribundo arrepentido. Ve a Jesús con el derecho absoluto de disponer de aquel reino como quiera. Él no pide, fíjense ustedes, un lugar especial en aquel reino, sino que humildemente pide que se acuerde el Salvador, que se acuerde de él, de su fe, de su arrepentimiento en aquellos últimos momentos. Es una fe poderosísima, hermano, casi nunca vista. No es un moribundo cualquiera repitiendo una oración de memoria. Por tanto, hermano, no es tan fácil salvar a cualquier incrédulo creyendo que por repetir como loro una oración de arrepentimiento va a ser considerado por Dios para ser salvo. Bueno, solo Dios sabe, pero este arrepentimiento debe ser desde adentro, hermano. Un cambio verdadero, un reconocer a Jesús, entender quién es Él. No una simple oración sin mayor fe ni verdadero arrepentimiento, como la oración final de Nehemías ahí en Nehemías 5:19. Acuérdate de mí, dijo Nehemías. Acuérdate de mí para bien, Dios mío.
Su fe, hermano, la fe de este ladrón arrepentido fue tan potente que le bastaba que solo Cristo se acordara de él. Piensa que eso será suficiente. Le reconoce, hermano, al Señor un señorío absoluto a este moribundo del medio, a Jesús. Simplemente cree que bastará que aquel se acuerde, aquel rey que está muriendo al medio, se acuerde de él. Solo asegúrame de que llegada la hora no te olvides de este miserable como yo, le dice el ladrón, que una vez estuve colgado a tu lado y podré morir feliz con la esperanza de vivir por siempre en tu reino. Dame, por favor, una esperanza. Acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. Es como le dijera en otras palabras, Señor, no dudo, estoy firmemente convencido de que tú eres Señor de un reino y que la muerte no puede anular tu título ni impedir que tú lo asumas cuando se cumpla el tiempo de tu regreso. Una fe, hermanos, maravillosa, sin sombra de duda, y elevándose por la fe de todos los apóstoles y discípulos que le conocieron de cerca o recibieron de sus sanidades y milagros. Aún más grande que la fe del centurión o de la mujer samaritana, o de la que derramó el perfume sobre el cuerpo del Señor. Aún mayor que mi propia fe. Si tú y yo pudiéramos clamar al Señor, Padre, ayúdanos a tener esa fe, la de este pecador moribundo arrepentido. Gloria a Dios, hermano. Y finalmente, Lucas capítulo 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué alentador tuvo que haber sido para Jesús oír a aquel ladrón arrepentido. Tuvo que haber sido un gran aliciente en medio de sus grandes dolores, de agonía, imagínense. Qué tremendo regalo para el Señor Jesús como hombre, de oír una fe tan grande al final de sus días. Al lado suyo, el hombre con más fe en todo su ministerio. Y el Señor le asegura en medio de sus dolores un puesto preferente, no para mucho tiempo más, sino que le alienta que morirá aquel día, que no estará varios días agonizando en la cruz como muchos, le anima que aquel mismo día gozará de un lugar maravilloso llamado el paraíso, algo así como un jardín del Edén, donde disfrutarán de un estado de bendición entre la muerte y la resurrección. Jesús le dijo, ¿puedes oír la palabra del Señor que te está diciendo a tu vida? Oh, a veces escuchamos la palabra y no entendemos que Dios nos está hablando, hermano. ¿Puedes escuchar la palabra de Dios que te habla a tu vida? Hermano, el Redentor moribundo habló como si él también lo contemplara en esta luz. Al oír estas palabras, aquel ladrón tuvo que haberse llenado de esperanza y fe y valor para enfrentar los últimos dolores que le esperaban, incluido el horrible dolor que sentiría cuando sus piernas fueran quebradas y muriera asfixiado en medio de sus gritos ahogados, de sus intensos padecimientos finales. Y el Señor le dice, de cierto te digo, ¿puedes ver la certeza de la palabra de Dios que se cumplirá en tu vida? De cierto te digo, en el fondo le está diciendo, puesto que tú hablas como al rey, yo con autoridad real te hablo a ti hoy y te digo, hermanos, ¿tú estás preparado para una larga demora antes que yo venga en mi reino? Dice el Señor. Pero para que el ladrón entendiera que no habría una larga demora antes que él viniera en su reino, le habla que ese mismo día estarían. No habría una demora ni siquiera de un día para que el ladrón arrepentido. No estaría separado del Señor ni aún por un momento, sino que juntos estarían aquel día, juntos con el Salvador. Antes que expirara ese día, Él estaría en el paraíso. Maravilloso. El apóstol Pablo dice que estuvo allí en vida y en 2 Corintios capítulo 12:4. Dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Maravillado, hermano. Y allí en el paraíso estaba el ladrón arrepentido, hermano. Observe, hermano, finalmente lo que ocurrió aquel día en el Monte Calvario.
como uno fue tomado y otro dejado. Un ladrón pasó a la presencia de Dios aquel mismo día y recibió las promesas de Dios. Y el otro se fue a condenación eterna. Así es la vida, hermano. Algunos serán tomados y otros dejados. Algunos cercanos serán tomados y otros dejados. Los apóstoles que habían sido instruidos por 3 largos años estaban confundidos, temerosos en aquellos momentos, dudando de si todo había sido una estafa, no entendiendo casi nada, angustiados, sin esperanza, versus uno, un ladrón arrepentido, que en pocas horas fue convertido gracias a una fe nunca vista. La misericordia de Dios, hermano, puede salvar al pecador a última hora, pero se requiere en aquel momento una fe inmensa para doblarse sinceramente ante Dios, reconociendo su condición y al Señor en todo su esplendor. Aprendemos que aún ni el mayor sufrimiento, fíjense usted, ni aún ni el mayor padecimiento que haya tenido alguien en su vida puede hacer que alguien se arrepienta de sus pecados, porque ese otro ladrón no se quiso arrepentir a pesar de que estaba en la misma condenación, en la muerte, ahí crucificado, siendo aconsejado por su amigo o por su colega de fechorías, pero no quiso entender. Que Dios, hermano, siga salvando a los que aún faltan y ayudemos en esto. Y que nuestra fe no falte en medio de los peores dolores, sino que crezca más que nunca, hermano. Y como dice el Señor ahí en Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria al Señor. Allí, allí hay uno que está seguro, hermano, aquel ladrón arrepentido de la cruz, porque el Señor Jesús pagó también en aquel mismo día el precio de su pecado. Y también el Señor pagó allí el 14 de Nisan el precio de nuestro pecado. Oh, podemos alabar a Dios, hermano. Podemos bendecir su nombre. Cuánta misericordia ha tenido el Señor para con nosotros, siendo tan pecadores, hermano. Podemos tener esperanza en Dios. Podemos tener la seguridad de que Dios volverá y cuando tengamos que partir de este mundo estaremos con Él. Y nos encontraremos allí los redimidos por aquel tremendo sacrificio de la cruz. Oh, sin cruz no tendríamos esperanza, hermano. Sin la cruz de Jesús, aquel ladrón estaría en el infierno y no en el paraíso. Sin la cruz del Señor Jesús, no habría felicidad, no habría un mundo feliz más allá. Padre, gracias, Señor. Tu cruz nos salva. Tu cruz, oh Dios, es nuestra luz. Tu cruz nos libra, oh Dios. Gracias, Señor, por tu grande salvación, porque eres capaz de iluminar aún a los corazones más duros y eres capaz de salvar aún en las últimas horas de vida. Gracias, Señor, porque nos convences de pecado, porque nos das fe, porque obras en nosotros, porque cambias nuestras injurias por fe, porque cambias nuestro pecado por obediencia. En el nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.